Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Justificados por gracia. Las Escrituras son la revelación especial de Dios. La Biblia es la revelación especial de Dios. Pero lo hemos dicho en otras ocasiones, el estudio de la Biblia, el simplemente leer la Biblia, no quiere decir que eso constituya una revelación para mí. Para esto necesitamos la intervención sobrenatural de Dios. Necesitamos lo que menciona el apóstol Pablo allá en Efesios 1, versículo 17, versículo 18. El espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. El espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. Y es este espíritu de sabiduría y revelación que permitirá traer el poder del misterio de Cristo, el poder del Evangelio, y lo hará carne y sangre dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, la Biblia enseña que es esta revelación del Evangelio la que nos va a permitir ver nuestra verdadera condición delante de Dios y ver también y conocer el carácter santo, recto y puro de Dios. Es porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario revela este carácter santo, puro y recto de Dios. Y queremos leer entonces Romanos capítulo 3, versículo 22. Este texto, y de él vamos a desprender algunas ideas, porque tenemos que decir que la justicia de Dios es una provisión de Dios allá en la cruz del Calvario. Me refiero a la justicia imputada de Dios por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es una provisión de Dios para todos los hombres. La salvación es para todos los hombres. Este es el anhelo de Dios, que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón del Señor. Y ese es el deseo que tiene que haber en cada predicador que predica el Evangelio. Leemos entonces Romanos capítulo 3, versículo 22. Para todos los que creen en Él. Punto. Porque no hay diferencia. El texto dice porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a centrarnos en dos ideas. Primero, en la idea final, que dice, y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra griega para la expresión están destituidos es ustereo. Ustereo. Y esta palabra, el concepto, el peso conceptual de la palabra ustereo, tiene un significado básico y es el de ser último o inferior. En otras palabras, lo que el texto está diciendo, que el ser humano, quien quiera que sea él, no importa de dónde seas, quién seas, si eres hombre o mujer, rico o pobre, esclavo o libre, niño o adulto, docto o indocto, no importa quién sea, tú eres un ustereo. ¿Qué significa eso? Tú eres uno que está al último. Tú ocupas el último lugar en lo concerniente a la gloria de Dios. Porque el texto dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la otra expresión a la que le vamos a poner atención es a la expresión porque no hay diferencia. Esta expresión porque no hay diferencia tiene que ver con la condición del hombre en tinieblas. No hay diferencia entre uno y otro. Todos están totalmente apartados de Dios. Lamentablemente, el humanismo que ha permeado la teología, los planteamientos sofistas, los planteamientos aristotélicos, los planteamientos del hombre renacentista que fueron puestos en la teología por medio de la escolástica, nos han hecho pensar que hay diferentes tipos de pecados, diferentes tipos de maldades, que el hombre no es tan malo, que hay hombres más malos que otros, que hay hombres bondadosos. Eso es lo que plantea nuestro pensamiento relativo, neutral, aristotélico, por la influencia del espíritu greco-romano. Pero, desde la mirada de Dios, desde la plataforma del Dios santo y absoluto, porque para Él no hay grises, para Él es blanco o negro,
Desde esa mirada, ¿el hombre es bueno o es malo? Y claramente la Biblia dice, en Romanos 3, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Jesucristo, siendo bueno, cuando se acercaron donde él y le dijeron, maestro bueno, él dijo, no me llamen bueno, porque no hay ni uno solo bueno, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta expresión no hay diferencia, está diciendo que toda la raza humana está caída, corrupta, y está separada de Dios, sin excepción, y no hay diferencia en cuanto a eso. Pero tampoco hay diferencia con respecto al amor de Dios, a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Dios no va a hacerle más misericordia a uno que a otro. No, Dios es justo. Dios no tiene ninguna obligación de salvar absolutamente a nadie. Dios llama con respecto a algo que tiene que ver con Él mismo, con el puro afecto de su voluntad. El llamamiento y la elección tiene que ver solamente con Él, no tiene que ver con nosotros los hombres. Dios no está obligado a salvar a ningún hombre, Dios no está obligado a tener misericordia de ninguno de nosotros. La raza entera, la raza humana va camino al infierno porque en teoría y en práctica el ser humano es un pecador. Entonces, la provisión de salvación y la provisión de justicia imputada que Dios tiene es para todos los que creen en Él. Todos aquellos que, por medio de la fe, son confrontados con la obra de la cruz, en la cruz del Calvario, con esta muerte vicaria, con esta poderosa muerte, esta terrible muerte, pero al mismo tiempo poderosa muerte de Cristo en la cruz. Todos los que crean en esto por medio de la fe, podrán acceder a esta justificación por fe, a esta salvación, a esta justicia imputada. Cualquier persona, cualquiera, escúcheme bien. Quizás usted hoy día necesita urgentemente oír este mensaje. Cualquier persona que crea en Jesús como Señor, Salvador y Redentor de su vida, y única y exclusivamente en Jesús, y que crea en la muerte de Cristo en la cruz, una muerte vicaria, una muerte sustituta, que crea que el que tenía que morir en la cruz eras tú, y Él sube en tu lugar a la cruz. Si tú crees eso, tú vas a ser salvo. Tú vas a recibir la justicia imputada de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Porque no hay predilectos para Dios. Porque no hay regalones para Dios. Porque Dios no va a mirar a uno por sobre otro. Dios mira solo a su Hijo Jesús. Y a todo aquel que encuentre en Él es salvo. Por eso es que necesitas oír el Evangelio de Cristo. Ahora, yo te quiero leer algunos textos bíblicos que dicen lo que estoy diciendo, que es para todos los que creen en Él. La justificación, la provisión de justicia de Dios en Cristo Jesús es para todos los que creen en Él. La salvación es para todos los que creen en Él. No importa tu estado social, no importa tu condición, no importando si eres hombre o mujer, no importa nada de esto. Lo único que importa es que te arrepientas con todo tu corazón al ver tu pecaminosidad y al ver la santidad de Dios. Por ahí alguien dice, Dios nos acepta tal cual somos. Eso es falso. Dios no nos acepta tal cual somos. Porque lo que hoy día somos sin Cristo Jesús, lo que hoy día es el hombre sin Cristo Jesús, no es más que una bolsa de carne putrefacta, directa para la parrilla, directa para las llamas eternas. Eso es lo que dice Isaías capítulo 1, del versículo 4 al 6. Que el hombre, de la cabeza a los pies, es una llaga podrida, y su mal olor por su pecado y su transgresión llega permanentemente delante de la nariz del Dios Santo. Y tú tienes que saberlo. Y por eso es que el hombre se encuentra bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 39 dice, de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, se refiere a la persona de Cristo, es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Dice Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, cualquiera sea este. Juan 6:37, Jesús hablando con palabras dulces, con palabras compasivas, con palabras cargadas de misericordia y de gracia. ¿Cuánto necesitamos
en este tiempo de hostilidad, en este tiempo de individualismo, en este tiempo de tanta perdición. ¿Cuánto necesitamos las palabras de Dios que destilen como la miel del panal? Y Jesús dice, el que a mí viene. Obviamente ningún hombre puede venir a Cristo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese. Entonces cuando dice, el que a mí viene, está diciendo, el Padre tiene que traerlo a mí, por medio del Evangelio. Y Juan 6:37 dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Cualquier persona que cree en Jesucristo, sea un asesino, sea un maleante, sea un drogadicto, sea una prostituta, sea un ladrón, sea un orgulloso, sea un vanidoso, sea un depravado, sea un violador, sea un homosexual, sea un hipócrita religioso, sea un falso maestro, sea un pagano, sea quien sea, solamente si cree en Jesucristo, será salvo y la gracia de Dios lo abrazará. Y la justicia imputada de Cristo te será imputada a ti. Y Cristo llevará tu transgresión. Y la muerte de Cristo se hará efectiva en tu vida. Por medio, querido hermano, amigo, por medio de esta muerte vicaria. Y será posible solo en la instrumentalidad de la fe de Dios. Todos los que creen, dice Romano. Todos los que creen. Todos serán salvos. Debido a que delante de los ojos de Dios no hay diferencia. Hay gente que pregunta, gente que cree que es cristiana, que son cristianos probablemente, y dicen, no sé qué me vio Dios a mí. No sé por qué Dios me llamó. ¿Qué habrá visto en mí? La respuesta es nada. Dios no vio nada en ti, querido hermano. No hay nada en nosotros que haya generado alguna obligación, alguna obligatoriedad a Dios para moverse y salvarnos. Si estás pensando en si vio alguna gracia, si vio algún mérito, vio alguna cosita buena de la cual Dios dijo, oh, necesito a este hombre en mi reino, estás equivocado. Esa pregunta es una pregunta arrogante, soberbia y que demuestra la ignorancia con respecto al Evangelio de Cristo. Dios no vio nada en el ser humano. Lo único que vio es maldad, pecado, mugre, inmundicia. Enemistad con Él. Pecado en gran extremo. No vio nada. Dios, porque no es del que, la Biblia dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ahora, así como todos, aparte de Cristo, son igualmente pecadores, separados de Dios y están igualmente condenados y todos están rechazados por Dios porque están todos separados de Dios porque no hay diferencia sin Cristo. Todo el que está en Cristo es igualmente justificado y aceptado por Cristo. Igualmente justificado y aceptado por Cristo, porque no hay diferencia. No existe distinción entre los que son salvados, porque no existe distinción entre los que están perdidos. Porque la salvación no tiene que ver con el hombre. Nunca se ha tratado de nosotros, hermanos. Siempre se ha tratado de Cristo. Y Pablo lo sabía. Él decía, yo soy el primero de todos los pecadores. Pero eso no impidió que la gracia de Dios se manifestara sobre Pablo. Probablemente tú estás allá, sumido en tus tinieblas, espesas, profundas, lleno de grilletes, encadenado, sin ver, sin oír, sordo, ciego, esclavizado a la naturaleza pecaminosa, totalmente condenado, siendo hoy día festín de los demonios y de Satanás. Pero Cristo te está hablando, ahí donde estás. Cristo está hablándole a tu corazón. Cristo está corriendo los velos de tinieblas y Cristo está alumbrando los ojos de tu entendimiento. Cristo quiere proveer fe y Cristo quiere entrar, penetrar tus tinieblas. Y Él, que es la luz, desbaratar toda obra de tinieblas en tu vida y traerte de la muerte a la vida, que este es el milagro de la salvación. Amigo, si usted está escuchando este video y ha quedado atrapado por esta palabra, póngase en contacto con nosotros. Hermano, si usted al oír este evangelio, el evangelio de la cruz, se está dando cuenta que usted cree otra cosa y cree que Dios está corriendo los velos de tinieblas y está alumbrando los ojos de su entendimiento,
póngase en contacto con nosotros. Queremos orar por usted, queremos bendecirlo. El Dios de paz bendiga su vida con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo.